¡Silencio!, gritó el violinista famoso, molesto por la interrupción. Pero nadie imaginó que aquel joven limpiabotas, con las manos manchadas de betún, iba a corregirlo. Y cuando lo hizo, el mundo se detuvo para escucharlo. «Cuéntame, ¿desde dónde nos escuchas hoy? Me emociona saber hasta dónde viajan estas historias». El sol caía sobre la plaza central de Viena como una pintura líquida. Las sombras se alargaban, los adoquines guardaban el calor de la tarde, y el aire olía a pan recién horneado y a bronce antiguo. Frente al viejo pabellón de columnas, un centenar de sillas esperaban al público. Había damas con guantes de encaje, caballeros con sombreros de copa y una sensación de expectación que se respiraba como incienso. En el centro, sobre un escenario improvisado, Alejandro Strauss afinaba su violín con la precisión de un relojero. Cada giro del clavijero era una orden, cada respiración un cálculo. Su traje negro absorbía la luz del atardecer y sus ojos, oscuros, severos, apenas parpadeaban. Era el virtuoso más celebrado de Europa, el hombre que tocaba sin errores. Pero a los pies del escenario, entre la multitud dispersa, un muchacho observaba con la atención de quien escucha al destino. Tomás no tenía zapatos nuevos ni sombrero, solo una caja de madera con cepillos y betún, un trapo colgando del cinturón y unas manos pequeñas, endurecidas por el trabajo. Su camisa beige estaba marcada por el polvo y la vida en la calle, pero sus ojos tenían un brillo que no pertenecía a ese mundo. «¿Quién es ese?», preguntó un hombre acomodado al verlo arrodillarse junto a la fuente. «Un limpiabotas, nada más», respondió su esposa. «Y con desdén, nada más». Esa frase resonó en el aire como una sentencia. Cuando Strauss levantó el arco y lo apoyó sobre las cuerdas, el silencio fue total. El primer sonido cortó el aire como un hilo de cristal. La música se expandió por la plaza, atravesó las columnas, subió a los balcones y se mezcló con el vuelo de las palomas. Tomás dejó el cepillo quieto sobre el zapato que estaba puliendo. Su cabeza se inclinó. Sus labios se movieron apenas siguiendo las notas. Era como si respirara con el violín. Strauss interpretaba El despertar de las estrellas, una de sus composiciones más célebres. Cada acorde era impecable, pero en un instante breve como un parpadeo, una nota se deslizó fuera de tono. Nadie lo notó, nadie, excepto él y el niño. Tomás levantó la mirada con una mezcla de sorpresa y respeto. Levantó la mano sin pensar. «Señor», susurró apenas audible. El público no entendió. Strauss, sí. Su arco se detuvo en el aire. «¿Qué has dicho?», preguntó con voz dura. Tomás tragó saliva. «Fue una nota, señor. En la tercera línea era sol, no fa». Un murmullo recorrió la plaza. Algunos rieron. Un hombre entre el público comentó en voz alta: «Miren al pequeño maestro, corrigiendo a Strauss». Strauss bajó lentamente el violín. «¿Tú crees saber más que yo?», preguntó acercándose al borde del escenario. Tomás bajó la mirada. «No, señor, solo escuché distinto». El maestro lo observó con una mezcla de desdén y curiosidad. El niño no sonaba insolente, sonaba sincero, demasiado sincero. «¿Y tú quién eres?», replicó Strauss, cruzando los brazos. «Nadie, señor, solo limpiabotas». Las risas se multiplicaron. Una mujer en primera fila dijo: «¡Qué ternura! Tal vez también toque el violín en sus sueños». Strauss sonrió con frialdad. «Entonces sueña mejor, pequeño. En mi música no hay errores». Y levantó el arco otra vez, pero su mano tembló. El público no lo notó. Solo Tomás, que seguía allí, arrodillado, con una expresión imposible de clasificar. Ni orgullo ni vergüenza. Solo algo puro, como si estuviera viendo al propio sonido. Cuando la melodía continuó, el niño cerró los ojos. Sus dedos se movieron en el aire, imitando las posiciones de las cuerdas. Y por primera vez en su vida, Alejandro Strauss sintió que alguien, en silencio, lo estaba escuchando de verdad. El aplauso final estalló minutos después, pero el eco de esa mirada persistió.
Strauss guardó el violín con cuidado. Tomás siguió en su rincón, sin aplaudir, sin moverse, hasta que el maestro, al pasar junto a él, le lanzó una moneda. «Por tu valentía», dijo con ironía. «Aunque te aconsejo que uses tus oídos para trabajar, no para soñar». La moneda cayó a los pies del niño. No la recogió. Solo levantó la vista y respondió con voz suave. «Los sueños también trabajan, señor». Strauss se detuvo. Lo miró, confundido, sin entender si era insolencia o sabiduría. Pero el público ya lo rodeaba, pidiendo autógrafos, alabanzas, reverencias, y el niño desapareció entre las sombras de la plaza, mientras el eco de su frase seguía flotando entre las columnas. Esa noche, Alejandro Strauss no pudo dormir. En su mente, una única nota, esa que el muchacho había señalado, sonaba como una grieta en su perfección, y comprendió que algo o alguien había tocado una cuerda que no pertenecía a su violín, sino a su alma. El amanecer llegó con una luz grisácea sobre los tejados de Viena. En las calles aún húmedas por el rocío, los primeros carruajes levantaban un polvo fino, y el aire olía a carbón y pan tostado. En la esquina de la calle Maria Hilfer, un pequeño grupo de muchachos se reunía con sus cajas de betún, listos para competir por los primeros clientes. Entre ellos estaba Tomás, sentado sobre el borde de una fuente, limpiando un par de botas que no eran suyas. Su mirada no estaba en el cuero, sino en el reflejo del agua. Cada gota que caía marcaba un ritmo, un compás, una melodía. Tomás!, gritó uno de los chicos riendo. ¿A quién pensabas corregir hoy? ¿A los ángeles? Las carcajadas lo rodearon. Él no respondió. Solo sonrió con timidez y siguió puliendo las botas con movimientos lentos, casi delicados. No lo sabían, pero para él, cada sonido de la ciudad era música. El chirrido de las ruedas, el paso de los caballos, el golpeteo de las ventanas. Todo tenía orden, todo tenía una nota. El eco del concierto de la noche anterior seguía en su cabeza. La nota incorrecta, aquella que solo él había escuchado, se repetía una y otra vez, pero no como error, sino como pregunta. ¿Por qué un hombre tan grande podía sonar tan vacío? Mientras tanto, en el Distrito Imperial, Alejandro Strauss despertó con el ceño fruncido. La taza de café humeaba sobre la mesa y las partituras se acumulaban sin orden. Había pasado la noche entera revisando su ejecución, nota por nota, con la obstinación de quien busca un fantasma. Pero el fantasma tenía voz de niño, y seguía diciéndole, era sol, no fa. Intentó ignorarlo. Tomó su violín y tocó el pasaje una y otra vez. La melodía era perfecta según su oído, y sin embargo, algo dentro de él se resistía. Una disonancia invisible lo perseguía, un sonido que no estaba en las cuerdas, sino en su memoria. «Ridículo», murmuró dejando el arco sobre la mesa. Pero en el fondo sabía que no lo era. Aquel niño lo había escuchado. De verdad, durante el almuerzo, su asistente personal, Kurt Weiss, intentó distraerlo con las noticias de los periódicos. «Maestro, los críticos lo han aclamado otra vez. Una ejecución impecable, como siempre», dicen. Strauss levantó la vista, sin entusiasmo. «¿Y mencionan algo más? Nada fuera de lo habitual. Señor, solo perfección». Strauss asintió. Perfección. La palabra sonaba hueca. Esa tarde, en el paseo central, una tormenta repentina dispersó a la gente. Tomás corrió a refugiarse bajo un pórtico, abrazando su caja de betún. El agua golpeaba las piedras con furia, y entre los truenos escuchó un sonido diferente. Un violín, tocando en alguna casa cercana. Se acercó despacio, siguiendo la melodía hasta llegar a una ventana entreabierta. Allí estaba Strauss, de pie, con el violín en la mano, tocando con el rostro tenso, casi enfurecido. Tomás lo miró desde la sombra, sin atreverse a respirar. La música era intensa, poderosa, pero sin alma, y entonces ocurrió algo extraño. Sin pensarlo, el niño levantó la mano como si dirigiera una orquesta invisible. Sus dedos marcaron el compás.
Sus labios murmuraron notas que solo él comprendía. Strauss se detuvo. Miró alrededor, desconcertado, convencido de haber escuchado algo. Pero no vio a nadie. Tomás ya se había escondido, corriendo entre los callejones. Aquella noche, el maestro no pudo continuar. Su música, por primera vez, le sonaba ajena. Y en medio del silencio, recordó la mirada del niño, tan firme y serena. Los sueños también trabajan, señor. Palabras simples, pero imposibles de olvidar. Al día siguiente, mientras revisaba sus partituras, encontró una vieja hoja amarillenta que había escrito años atrás, una composición incompleta titulada La nota que falta. Sonrió con ironía. Nunca había podido terminarla, y ahora, sin saber por qué, sintió que ese niño podría hacerlo. Por la tarde, se dirigió a la plaza, intentando ignorar el motivo. El escenario ya había sido desmontado, pero las fuentes seguían cantando con su rumor constante. Strauss miró alrededor, y allí estaba él. Tomás limpiaba los zapatos de un vendedor ambulante, tarareando una melodía conocida. Era la suya. El despertar de las estrellas, con la misma precisión, pero distinta, más cálida, más viva, más humana. Strauss se quedó inmóvil. El niño no lo había visto. Cada movimiento del cepillo seguía el ritmo exacto de la melodía, como si puliera el aire mismo. Cuando el violinista se acercó, Tomás levantó la mirada. Sus ojos se cruzaron. El silencio entre ambos fue tan denso que el ruido del mercado desapareció. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó Strauss, finalmente. Tomás se encogió de hombros. No lo aprendí, lo escuché. El maestro frunció el ceño. ¿Escuchaste? Sí, señor, ayer cuando tocó. ¿Y puedes repetirlo? Puedo sentirlo, respondió el niño bajando la mirada. Strauss sintió un escalofrío, no por lo que el niño decía, sino por cómo lo decía, con una naturalidad que él mismo había perdido hace años. Ven mañana al conservatorio, dijo de pronto, casi sin pensarlo. A las 8. Quiero ver eso. Tomás asintió con una mezcla de miedo y asombro. El maestro se marchó sin mirar atrás, pero su respiración estaba alterada. No sabía si lo había invitado por curiosidad o por necesidad. Mientras tanto, el niño se quedó allí, bajo la fuente, sosteniendo su caja de betún. El agua caía sobre las piedras y formaba un pequeño acorde constante, grave y dulce. Y él sonrió, porque por primera vez el sonido del mundo parecía invitarlo a algo más grande, pero no imaginaba cuán alto resonaría su nombre después de aquella cita. El amanecer siguiente trajo un cielo de cobre sobre la ciudad. Los carruajes resonaban entre los adoquines húmedos. Los vendedores abrían los toldos de sus puestos y un aire nuevo, mezclado de pan, humo y promesas, flotaba en las calles. Tomás caminaba con su caja de betún colgando del hombro, sosteniéndola con ambas manos como si fuera un violín invisible. No había dormido. Su corazón aún golpeaba con fuerza, recordando las palabras del maestro Strauss. Ven mañana al conservatorio. Parecían un sueño pronunciado por alguien que no sabía que estaba abriendo un portal. El edificio del Conservatorio Imperial se alzaba como una catedral del sonido. Las columnas blancas parecían dedos gigantes sosteniendo un techo de mármol donde el eco de las notas dormía desde hacía siglos. Tomás se detuvo frente a las escaleras. Su camisa estaba limpia dentro de lo posible. Había lavado sus manos en la fuente antes de llegar y llevaba los zapatos gastados, recién pulidos, con un orgullo casi infantil. Cuando entró, un guardia lo miró con desconfianza. ¿A dónde crees que vas, muchacho? El maestro Strauss me dijo que viniera, respondió Tomás, con una voz tan baja que parecía una nota perdida entre acordes. El hombre arqueó las cejas. ¿Strauss? ¿A ti? Y soltó una carcajada. Pero antes de que pudiera decir más, la puerta del salón mayor se abrió. Allí estaba Alejandro Strauss, impecable en su traje oscuro, sujetando su estuche de violín. «Déjalo pasar», ordenó sin mirar siquiera al guardia. Tomás caminó entre los pasillos de mármol,
con el eco de sus pasos retumbando como tambores pequeños. Cada cuadro en la pared mostraba a algún compositor serio, inmortalizado con gesto severo. Por un instante sintió miedo, miedo de no pertenecer, miedo de romper algo sagrado con solo respirar. Strauss lo condujo hasta una sala circular iluminada por un ventanal alto. Allí esperaban varios estudiantes, jóvenes con chaquetas elegantes, instrumentos recién afinados y miradas cargadas de arrogancia. Cuando vieron al niño, un murmullo recorrió la sala. ¿Quién trajo al limpiabotas?, susurró una chica de cabello trenzado. Debe ser algún experimento del maestro, rió otro. Strauss colocó su violín sobre la mesa. Hoy haremos algo distinto, anunció. Quiero que todos escuchen. Luego, dirigiéndose a Tomás, dijiste que podías sentir la música. Quiero escucharlo. El niño lo miró confundido. No tengo violín, señor. Strauss asintió. Entonces usa el mío. El silencio se volvió insoportable. Uno de los alumnos murmuró, ¿está bromeando? Pero el maestro no se inmutó. Abrió el estuche y le tendió el instrumento. Tomás lo tomó con las manos temblorosas. El peso era diferente a todo lo que había sentido antes. Era como sostener un alma ajena. El arco vibró apenas cuando sus dedos lo rozaron y sin pensarlo, tocó. No comenzó con una melodía conocida. Fue una nota, una sola, pura, limpia, tan precisa que el aire pareció detenerse. Los estudiantes intercambiaron miradas. Strauss también. El sonido era perfecto, demasiado perfecto. Entonces el niño cerró los ojos y empezó a tocar El despertar de las estrellas, pero con un giro, una respiración distinta, un latido más humano. Cada compás sonaba como si contara una historia que nadie más conocía. Y cuando llegó a la nota que el maestro había desafinado en el concierto, la tocó con una ternura que nadie esperaba. Ni siquiera Strauss, el maestro, sin querer, dio un paso atrás. Había pasado su vida entera buscando la perfección en la técnica, y ahora la oía nacer de unas manos manchadas de betún. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio fue absoluto. Podía escucharse incluso el polvo en el aire. Hasta que una risa cortó el momento. «¡Qué suerte la del niño!», dijo uno de los alumnos. «Toca sin saber lo que hace». Otros lo imitaron, riendo con superioridad. Strauss permaneció inmóvil, pero sus ojos no se apartaban del chico. Tomás bajó el violín sin entender del todo. «Perdón, señor, ¿lo hice mal?». Strauss abrió la boca, pero no respondió. Su garganta se había cerrado. Lo único que pudo decir fue, «Vuelve mañana», y salió de la sala. Los estudiantes se acercaron a Tomás. Uno le arrebató el arco. «¿Crees que puedes venir aquí y brillar más que nosotros?» «No vine a brillar», dijo él con voz serena. «Solo vine a escuchar». El golpe fue tan rápido que apenas lo sintió. El arco cayó al suelo y su labio se abrió. El guardia que vigilaba la puerta lo sacó del lugar sin una palabra. Afuera, bajo la lluvia leve que empezaba a caer, Tomás respiró hondo. La ciudad parecía un violín gigante y cada gota, una nota distinta. Cerró los ojos y sonrió, porque aunque lo hubieran echado, el sonido aún estaba con él. En el salón, mientras los alumnos comentaban entre risas, Strauss permanecía en silencio frente a la ventana. Sus manos temblaban. Aún escuchaba aquella nota, la que el niño había tocado con alma. Sabía, aunque no quisiera admitirlo, que algo había cambiado para siempre, y que no podría volver a tocar igual. El viento de la mañana soplaba frío sobre el Danubio. Las aguas se movían lentas, reflejando el cielo grisáceo de Viena como un espejo quebrado. Alejandro Strauss caminaba solo por la ribera, con el abrigo cerrado hasta el cuello y el rostro hundido en pensamientos que no podía ordenar. Había pasado toda la noche revisando las partituras, tocando una y otra vez las mismas notas, pero ya no sonaban igual. Algo dentro de él se había desajustado, como si el alma del violín hubiera cambiado de dueño. El sonido de aquel niño seguía resonando en su memoria, puro, intocable.
Ni siquiera la orquesta imperial había logrado un tono tan vivo. Y lo peor no era el sonido en sí, sino lo que le había hecho sentir, una punzada de vergüenza. Por primera vez en su vida, Strauss se sintió pequeño frente a alguien. «Un limpiabotas», murmuró para sí con voz amarga. «¿Puede un niño sin educación tocar con más verdad que yo?» Esa pregunta se clavó en su pecho como una espina. En la academia, la historia ya se había vuelto un rumor. Los alumnos contaban, entre risas, cómo un muchacho de la calle había osado tocar el violín del maestro. Algunos exageraban, otros inventaban detalles, pero todos coincidían en una cosa: Strauss había quedado en silencio. Y eso, en Viena, era noticia. El director del conservatorio, un hombre robusto llamado Franz Adler, lo interceptó en los pasillos. «Alejandro, viejo amigo, ¿qué historia es esa de un muchacho tocando tu violín?» Strauss se detuvo. «Nada importante. Solo un experimento». «¿Un experimento o una ofensa?», preguntó Adler con media sonrisa. «Hay quienes dicen que te superó». El violinista lo miró con una calma tensa. «Nadie me supera», respondió con un hilo de voz. Pero incluso él no creyó sus propias palabras. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Strauss ordenó a su asistente Kurt que buscara al muchacho. «No preguntes mucho, solo encuéntralo». «¿Puedo saber por qué?» «Porque quiero entender algo que se me escapa», respondió mirando el violín apoyado contra la ventana. «Y cuando lo encuentre, dile que venga a verme». Tomás, entretanto, seguía trabajando en la plaza. El golpe del día anterior había dejado una pequeña herida en su labio, pero no hablaba de eso. Se limitaba a trabajar en silencio, concentrado en el brillo de los zapatos, en el reflejo de los rostros, en el ritmo constante de su respiración. En su mente, las notas del maestro se repetían una y otra vez, pero él ya no las imitaba, las sentía, las transformaba. Una anciana que vendía flores se le acercó. «Tocas con los dedos aunque no tengas violín», dijo, sonriendo. Tomás levantó la vista. «Es que lo escucho aquí», respondió tocándose el pecho. Ella asintió, sin entender del todo. «Eres raro, niño, pero raro bonito». Al caer la tarde, un hombre vestido de gris se detuvo frente a él. «¿Eres Tomás?» «Sí, señor. El maestro Strauss te busca». El corazón del niño dio un salto. «¿Para qué?» «No lo sé, pero quiere verte mañana al amanecer, en el Teatro Imperial». Tomás asintió, sin pensar. Esa noche no durmió, ni siquiera intentó. Lavó su camisa una vez más, cepilló los zapatos hasta que el cuero brilló como espejo y ensayó en silencio los movimientos de las manos. No sabía qué lo esperaba, pero su pecho ardía con una mezcla de miedo y emoción. El Teatro Imperial amaneció vacío. Solo un rayo de luz entraba por la cúpula, iluminando las butacas vacías como si fueran fantasmas. Strauss estaba de pie sobre el escenario, afinando su violín. No había público, solo el eco. Cuando Tomás entró, el maestro no levantó la vista. «¿Llegaste?» «Sí, señor». «¿Sabes por qué estás aquí?» «No, señor». Strauss respiró hondo. «Quiero entender lo que haces». El niño parpadeó sin comprender. «Lo que haces con el sonido», continuó. «No tocas igual que los demás. No buscas la nota. La encuentras sin buscar. No sé cómo explicarlo, señor». «No tienes que explicarlo, solo muéstralo». El maestro se sentó al piano. «Acompáñame», dijo. «Toca cuando lo sientas». Tomás cerró los ojos. El primer acorde resonó suave, como un despertar, luego otro, más profundo. Y cuando Strauss levantó el arco, el niño lo siguió con la voz. No cantaba palabras, sino sonidos. Sílabas sin forma, puras, casi celestiales. Por un instante, el maestro dejó de tocar. El muchacho seguía cantando, y el eco del teatro lo convertía en algo sagrado. Strauss sintió un nudo en la garganta. Había pasado toda su vida dominando la música, pero nunca la había vivido. Cuando la última nota se desvaneció, ninguno habló. Solo se escuchaba el crujido de la madera antigua. «¿Cómo sabías cuándo cambiar?», preguntó Strauss. Tomás sonrió, tímido. «Porque usted respiró distinto».
El maestro se quedó en silencio. Esa respuesta lo desarmó por completo. Nadie, en toda su carrera, había entendido su respiración. Nadie, excepto él. Por primera vez, Strauss sonrió con honestidad. «Tienes algo que yo perdí hace mucho». El niño bajó la cabeza. «No tengo nada, señor, solo escucho. Eso es todo lo que se necesita». Pero la puerta del teatro se abrió bruscamente. Era el director Adler, con gesto severo. «¿Qué haces, Alejandro? Tocando con un mendigo». Strauss se levantó. «Estoy aprendiendo». Adler rió. «Aprendiendo de un limpiabotas. Has perdido el juicio. Si esto se sabe, tu nombre se hundirá». El maestro lo miró sin pestañear. «Entonces que se hunda», dijo, y volvió hacia Tomás. «Vuelve mañana. Trae tus oídos. Yo traeré el resto». La puerta se cerró de golpe detrás de Adler, dejando un silencio tan grande que el aire pareció detenerse. Strauss no lo sabía aún, pero aquel día no había comenzado una lección, sino una revolución. El rumor se esparció por Viena como fuego entre la hierba seca. Strauss toca con un mendigo. Ha perdido la razón. Dice que el niño canta sin palabras, y el maestro lo llama genio. Las calles se llenaron de murmullos. Los periódicos lo confirmaron 2 días después con un titular que olía a escándalo. El prodigioso Alejandro Strauss se rebaja al nivel de un limpiabotas callejero. El Conservatorio Imperial convocó una reunión urgente. El director Franz Adler, acompañado de los mecenas y críticos más influyentes, esperaba una explicación pública. Pero Strauss no asistió. A esa hora estaba en el teatro vacío, enseñando a Tomás a sostener el arco correctamente. «No así», decía, colocando con suavidad los dedos del muchacho. «Siente la cuerda, no la toques, déjala respirar». Tomás lo imitó, torpe al principio, pero su gesto era puro, inocente. El sonido que brotó del violín fue tan limpio que el propio Strauss contuvo el aliento. «Eso es», murmuró. «No pienses, solo escucha». Tomás sonrió, iluminado por la luz dorada que entraba desde el vitral superior. Parecía que el mundo entero se había detenido para escuchar esa nota. Y en cierta forma así era. Pero no todos escuchaban con el corazón. Esa misma tarde, frente al conservatorio, un grupo de estudiantes lo esperaba. «¡El aprendiz del maestro!», gritó uno burlón. «¿Ya limpiaste las botas del viejo o también las partituras?». Tomás apretó el violín contra el pecho. No respondió. Las risas lo siguieron por toda la calle. Al doblar la esquina, se topó con Kurt, el asistente de Strauss, que lo esperaba junto a un carruaje. «El maestro quiere verte», dijo serio. «Pero rápido». Subieron en silencio. El carruaje avanzó entre el bullicio de la ciudad, cruzando la plaza donde los mismos que lo habían insultado ahora lo miraban con curiosidad. Algunos niños lo señalaban, susurrando su nombre como si ya fuera leyenda. Cuando llegaron al teatro, Strauss lo esperaba con una carta en la mano. Su rostro estaba sombrío. «Nos han prohibido tocar aquí», dijo sin rodeos. Tomás bajó la mirada. «¿Por mi culpa?». «No», respondió el maestro, «por mi miedo». Se hizo un silencio largo. El eco de esas palabras llenó la sala más que cualquier sinfonía. «Entonces, ¿ya no puedo venir?», preguntó el niño. Strauss sonrió apenas. «Puedes venir siempre, pero tendremos que tocar donde nadie nos escuche». Así comenzó su ritual secreto. Cada noche, cuando las calles quedaban vacías, se encontraban en una pequeña iglesia abandonada en las afueras. Allí, entre muros fríos y vitrales rotos, las notas se elevaban como oraciones. Tomás aprendía sin saber que aprendía. Strauss enseñaba sin darse cuenta de que estaba siendo enseñado. «La música no se toca, Tomás», decía el maestro, mientras el niño afinaba. «Se descubre», y el niño respondía. «Entonces el silencio también es parte de ella». Esa frase lo conmovía más que cualquier crítica. Una noche, mientras practicaban, Strauss se detuvo. «¿Dónde aprendiste a escuchar así?». Tomás se encogió de hombros. «Mi madre decía que los que no tienen nada lo oyen todo». «¿Y ella?». «Murió cuando yo era pequeño. Cantaba para dormir el hambre». El maestro apartó la mirada. Sentía un nudo en el pecho.
algo que no tenía que ver con la música, una mezcla de ternura y dolor. Afuera, el viento soplaba fuerte. Las ventanas vibraban con el sonido de la tormenta. Tomás levantó el arco y empezó a tocar, suave, acompañando el rugido del cielo. Y Strauss, sin darse cuenta, lo siguió al piano. Durante horas improvisaron. Cada nota era una conversación entre dos almas que se habían encontrado sin buscarse. Cuando terminaron, la lluvia cesó. Un rayo de luna entró por el techo roto y cayó sobre ellos como una bendición. Eso fue, intentó decir Strauss, pero no encontró palabras. Fue nuestro secreto, respondió el niño, sonriendo. Al día siguiente, un periodista logró infiltrarse en la iglesia. Tomó una fotografía furtiva. El maestro tocando al lado del pequeño limpiabotas. La imagen se publicó en la portada de la Gaceta de Viena. El título era cruel: De los palacios a las ruinas, la caída de Strauss. Cuando la vio, Strauss no se enfadó. Solo la miró en silencio. ¿Le duele?, preguntó Tomás. Sí, admitió. Pero también me cura. Esa noche, antes de irse, el niño le dejó una flor en el estuche del violín. Una margarita pequeña, blanca, con las puntas manchadas de betún. Strauss la miró durante mucho tiempo. Luego la guardó entre las partituras, y cuando cerró el estuche, dijo para sí: el arte no se mide por las manos limpias, sino por las que sienten. Lo que no sabía era que aquella flor, insignificante a los ojos del mundo, sería el símbolo de su redención, porque a la mañana siguiente todo Viena se volvería contra él. La mañana siguiente, Viena amaneció despiadada. Los kioscos estaban cubiertos por la misma imagen: el maestro Strauss, inclinado junto a un niño de la calle, tocando entre ruinas. Las sombras de los vitrales rotos parecían alas negras detrás de ellos. Y el título, enorme, cruel, ocupaba media página: Strauss enloquece, su nuevo alumno vive entre mendigos. Los periódicos se agotaron antes del mediodía. En los cafés, los aristócratas reían entre sorbos de vino. En el conservatorio, los profesores bajaban la voz al pronunciar su nombre. Y en el mercado, los mismos que aplaudían sus conciertos ahora murmuraban: ¡qué pena! Así terminan los que desafían a Dios. El silencio se convirtió en su castigo. Nadie lo saludaba. Nadie quería tocar con él. Sus alumnos, uno tras otro, pidieron ser trasladados a otras clases. En la gran cartelera del conservatorio, donde su retrato había colgado durante años, colocaron un aviso: el maestro Strauss queda suspendido indefinidamente de toda actividad pública. Esa tarde, el director Adler lo esperó en su despacho. Alejandro, dijo, con una sonrisa que no ocultaba el veneno, no puedo protegerte más. Los mecenas exigen tu renuncia. Strauss no respondió. ¿Y todo por qué?, continuó el director. Por un niño sucio que toca como un milagro falso. ¿Sabes lo que te haces? Sí, contestó Strauss, tranquilo. Me salvo. Adler se echó a reír. ¿Salvarte? Estás cavando tu tumba artística. Viena te adoraba, y ahora te llama loco. Prefiero su locura a su sordera, replicó el maestro levantándose. El director lo observó marcharse, sin entender si hablaba con un hombre o con una leyenda en ruinas. Tomás lo esperaba afuera, con el violín colgado al hombro. ¿Qué dijeron, señor? Strauss sonrió con cansancio. Que ya no soy bienvenido donde suena el oro. Entonces, toquemos donde suena el aire, respondió el niño sin dudar. Caminaron juntos por las calles empedradas hasta el borde del río. El sol se ocultaba detrás de las torres y el viento olía a madera mojada. Allí, sobre un pequeño puente, comenzaron a tocar. Primero una melodía lenta, casi un susurro. Luego otra, más viva, más libre. La gente se detuvo. Los transeúntes, obreros, lavanderas, niños, se reunieron alrededor. Alguien arrojó una moneda, otro empezó a aplaudir. En minutos, la multitud creció. Y por primera vez en mucho tiempo, Strauss volvió a sentir algo que la fama nunca le había dado. ¿Verdad? El sonido del violín de Tomás se mezclaba con el suyo como si hubieran nacido del mismo aire.
No había técnica, no había jerarquía, solo música, solo alma. Al terminar, la gente estalló en aplausos. Un anciano gritó: «Eso sí es música, no las de los ricos de los teatros». Strauss bajó la cabeza. Sus ojos brillaban, pero entre la multitud alguien tomó una nueva fotografía y a la mañana siguiente Viena volvió a rugir. Strauss toca por monedas, el genio caído. De las salas de gala al barro, los titulares lo devoraron. El público se dividió entre el escándalo y la fascinación. Algunos lo llamaban traidor de la música clásica, otros profeta del arte puro. Mientras tanto, los mecenas rescindieron todos sus contratos. Su fortuna se esfumó en semanas. El gran maestro se convirtió en un hombre perseguido por su propia gloria. Una noche, cuando regresaba a su casa, encontró la puerta sellada. Los sirvientes habían sido despedidos. Todo lo que tenía, su piano, sus partituras, sus trajes, había sido confiscado por orden judicial. Solo le dejaron el violín. Lo tomó entre las manos, como quien sostiene el corazón de un amigo muerto, y entonces oyó un golpecito en la puerta lateral. Era Tomás, empapado por la lluvia. «No tiene dónde dormir». «¿Verdad?», preguntó tiritando. Strauss asintió sin poder hablar. «Entonces venga conmigo. Donde yo vivo hay techo y silencio». La casa del niño era un sótano estrecho, bajo una panadería. El aire olía a harina y humedad. Una vela apenas iluminaba el rincón, donde había una manta vieja y una taza de sopa fría. «Aquí duermo», dijo Tomás con naturalidad. «Y hoy usted también». Strauss miró alrededor, abrumado. Toda su vida de lujo se resumía ahora en ese cuarto de piedra. Pero cuando el niño empezó a tararear una melodía mientras servía la sopa, algo dentro del maestro se quebró, no de tristeza, de gratitud. Aquel pequeño con nada lo estaba devolviendo a la vida. Strauss lo observó un largo rato antes de decir: «¿Sabes qué me enseñaste, Tomás?». «No, señor, que la música no me pertenece, yo le pertenezco a ella». El niño sonrió. «Entonces somos del mismo dueño». Ambos rieron suavemente y el sonido de esa risa, mezcla de hambre, lluvia y esperanza, fue la melodía más perfecta que jamás existió. Pero afuera, la ciudad seguía rugiendo. El conservatorio planeaba un comunicado público para desacreditar a Strauss por completo. Y entre los rumores, alguien más empezó a moverse. Un antiguo alumno del maestro, celoso y ambicioso, dispuesto a destruir lo poco que quedaba de su nombre. Su venganza llevaría un título tan cruel como irónico: el concierto de la vergüenza. El invierno había caído sobre Viena con la delicadeza cruel de la nieve que no avisa. Las calles amanecían cubiertas de un blanco silencioso, y los carros dejaban huellas oscuras como cicatrices sobre la pureza del suelo. En medio de esa calma helada, los periódicos anunciaron con letras doradas un evento extraordinario: el regreso de Strauss, concierto benéfico en el Palacio de la Música. Pero detrás de esa invitación había una trampa. El organizador era Leon Hartmann, uno de los antiguos discípulos del maestro. Un joven prodigio que durante años había vivido a la sombra de Strauss, soñando con ocupar su lugar. Fue él quien convenció al director Adler de organizar el espectáculo bajo el pretexto de restaurar el honor perdido del conservatorio. En realidad, querían exhibir la caída del genio frente a toda Viena. «Haremos que toque una de sus viejas piezas», dijo Leon con una sonrisa torcida. «Y cuando no logre hacerlo, todos verán que está acabado». Adler asintió, satisfecho. Será el final perfecto para su leyenda. Strauss recibió la invitación una mañana fría, mientras compartía un trozo de pan con Tomás en el sótano. El sello oficial, el tono cortés y las palabras acto benéfico parecían un disfraz demasiado elegante para ocultar la crueldad que se intuía detrás. El maestro lo leyó en silencio, 1, 2, 3 veces. «¿Va a ir?», preguntó el niño. Strauss dejó la carta sobre la mesa. «No lo sé».
Entonces, déjeme decidirlo yo, dijo Tomás, y con una determinación inesperada. Si no va, dirán que tuvo miedo. Si va y toca, el miedo será de ellos. El maestro lo miró con ternura. Tú hablas como quien ya conoce el final. Porque lo escucho, señor, respondió el niño. Y suena hermoso. Strauss cerró los ojos. Sintió el peso de su edad, de su orgullo, de todas las notas que había tocado sin alma, y comprendió que tenía razón. Iremos, dijo, finalmente, pero no para defender mi nombre, sino para devolverle el suyo a la música. El palacio de la música resplandecía aquella noche. Las lámparas de cristal lanzaban reflejos sobre los abrigos, los perfumes flotaban en el aire, y la alta sociedad llenaba las butacas con un murmullo expectante. En el escenario, una orquesta impecable aguardaba instrucciones. Leon Hartmann, vestido con un frac de seda, sonreía a los periodistas. «Hoy será una noche para recordar», dijo con fingida humildad. «El maestro Strauss interpretará su obra más compleja después de tantos años». Entre bambalinas, Strauss respiraba con dificultad. Sus manos temblaban. Tomás, a su lado, lo observaba en silencio. «Si no logra hacerlo», susurró el muchacho, «tocaré yo». Strauss lo miró sorprendido. «No te dejarán». «Entonces cantaré». «El sonido no se puede encerrar, señor». El maestro sonrió con un brillo que hacía mucho no mostraba. «Eres más sabio que todos ellos juntos». El presentador anunció su nombre con solemnidad. Un aplauso frío llenó el salón. Strauss caminó lentamente hacia el centro del escenario. Su figura parecía más pequeña que antes, su paso más torpe, pero en sus ojos había algo distinto, serenidad. León lo recibió con una reverencia fingida. «Es un honor, maestro», dijo entregándole el violín. «La pieza será la nota que falta». El público aplaudió, ignorando la ironía. Era la composición que él nunca había logrado terminar. La obra inacabada, su herida. Strauss sostuvo el instrumento. La madera, vieja y pulida, parecía reconocer sus manos. Miró a Tomás, escondido entre los bastidores. El niño levantó el pulgar, sonriendo. El silencio cayó como un telón invisible. El maestro apoyó el arco. La primera nota tembló en el aire, luego otra y otra. La melodía comenzó bien, perfecta en técnica, pero su corazón no respondía. La sala estaba llena, pero el sonido se sentía vacío. Las risas contenidas del público pesaban más que el violín. De pronto, el arco resbaló. Un crujido, un error, pequeño, casi imperceptible, pero suficiente. Un murmullo corrió entre los asientos. Alguien en la primera fila soltó una carcajada. León sonrió, satisfecho. «Qué lástima», susurró para que todos lo oyeran. «Ya no queda nada del genio». Strauss bajó el arco. El sudor le cubría la frente. Sus dedos parecían de piedra. Durante unos segundos no hubo sonido alguno. Y entonces, desde el fondo del teatro, una voz infantil rompió el silencio. Era sol, no fa. El público giró al unísono. Tomás se había levantado entre las sombras con los pies descalzos y el rostro decidido. Los guardias intentaron detenerlo, pero él caminó con firmeza hasta el escenario. «Déjenlo», ordenó Strauss con voz grave. El niño subió los escalones, tomó el violín con cuidado y miró al maestro. «¿Puedo mostrarle cómo sonaba cuando la escuché por primera vez?» Strauss asintió, con los ojos húmedos, y el teatro entero contuvo la respiración. Tomás levantó el arco. Sus manos, pequeñas, parecían hechas de luz. Tocó la nota, la correcta, luego otra y otra. En segundos, el aire cambió. La música, aquella que nadie había comprendido, renació con vida propia. No sonaba como una composición humana, sino como algo que el alma reconocía antes que los oídos. El público enmudeció. Incluso León, paralizado, bajó la mirada. Strauss cerró los ojos y por primera vez sonrió en paz, porque entendió que lo imposible se había cumplido. El alumno había completado la obra del maestro, pero el director Adler, furioso, se levantó de su asiento.
¡Basta!, gritó. «Este escándalo debe terminar». La orquesta, confundida, se detuvo. Los guardias avanzaron hacia el escenario. Tomás siguió tocando. Strauss se interpuso frente a él. Y entonces algo en el aire cambió. Una ráfaga de viento abrió las ventanas del palacio. Las velas temblaron. El violín resonó con una pureza tan profunda que el tiempo pareció detenerse. La nota final quedó suspendida, y cuando se extinguió, el silencio fue tan absoluto que nadie se atrevió a aplaudir. Strauss se volvió hacia el público y dijo con voz serena: «He aquí la música que ustedes olvidaron escuchar». El murmullo comenzó a crecer. Algunos se levantaron, otros gritaron. Los críticos salieron apresurados. El escándalo había estallado, y mientras el teatro se sumía en el caos, Leon Hartmann sonrió entre las sombras, jurando que aún no había terminado con ellos. La mañana después del concierto amaneció muda. Ni los pájaros cantaban sobre los tejados de Viena. El aire olía a nieve derretida y vergüenza. En los balcones, los diarios colgaban con los mismos titulares en letras negras y crueles: «El escándalo de Strauss, el genio que perdió la razón frente a un niño, el mendigo que humilló al maestro, vergüenza nacional en el Palacio de la Música». El retrato de Alejandro Strauss fue retirado de todas las salas del conservatorio. Los comerciantes que antes presumían haberlo visto tocar ahora evitaban pronunciar su nombre. Sus partituras fueron devueltas sin abrir, sus mecenas cancelaron los contratos, y los alumnos quemaron los cuadernos donde habían copiado sus lecciones. Solo quedó el eco, y un niño. Tomás lo encontró sentado en el borde del río, con el violín sobre las rodillas y el abrigo empapado. No había dormido. La piel de sus manos estaba pálida, casi azul. Miraba el agua correr vacía, sin reflejo. «¿Por qué se calla, señor?», preguntó el niño, acercándose despacio. «Porque el silencio también es música», respondió Strauss con voz cansada. «Pero esta suena a despedida». Tomás frunció el ceño. «¿Se va?». «No tengo elección. Han firmado mi expulsión. Dicen que mi presencia es una ofensa para la cultura vienesa». «¿Y si la cultura fuera usted?», replicó el niño, con una seriedad que dolía. Strauss lo miró, y por un instante vio en sus ojos la chispa de algo antiguo, algo que recordaba haber sentido la primera vez que tocó una cuerda. No soberbia, no técnica, verdad. «Si me quedo, te arruinarán también a ti», dijo finalmente. «Tú todavía puedes tener una vida». «Ya la tengo», respondió Tomás. «Y está aquí». Strauss quiso replicar, pero no encontró palabras. El viento le robó la voz. La nieve empezó a caer, fina, suave, como si el cielo pidiera disculpas. Esa noche abandonaron la ciudad. Nadie los despidió. Cruzaron los límites de Viena a pie, con el violín envuelto en una manta y una pequeña bolsa de pan y agua. El sonido de sus pasos se mezclaba con el crujir de la nieve. Parecían dos notas solitarias, viajando entre pentagramas invisibles. «¿A dónde vamos, señor?», preguntó Tomás. «Donde el ruido no tape la verdad». Caminaron durante horas, hasta que el amanecer los encontró en una colina desde la que se veía toda la ciudad dormida. Strauss se detuvo. Sus ojos se humedecieron. «Míralo bien, Tomás», dijo, señalando el horizonte. «Ese es el precio de la perfección vacía, brillo sin alma». «¿Y esto qué es?», preguntó el niño. «El comienzo de lo que nunca entenderán». Encontraron refugio en una pequeña aldea al norte, donde el aire olía a madera y pan de centeno. Una mujer anciana les ofreció una cabaña abandonada a cambio de música. «Si tocan, el invierno se hace menos largo», dijo. Así empezó una vida nueva. Por las noches tocaban frente al fuego. A veces los vecinos se acercaban con mantas y velas, se sentaban en silencio a escuchar. Nadie aplaudía, nadie juzgaba, solo escuchaban, y eso bastaba. Tomás aprendía a escribir notas con carbonilla sobre pedazos de papel. Strauss lo observaba, cada vez más convencido de que el don del muchacho no era aprender, sino recordar lo que el mundo había olvidado. «¿Qué escribes?»,
preguntó una noche. No lo sé, respondió Tomás sonriendo, pero creo que es la parte que faltaba. Strauss sintió un estremecimiento. Era el título de su obra inconclusa. La nota que falta. Un mes después, un mensajero llegó desde Viena. Traía un sobre con el sello del Ministerio de Cultura. El maestro lo abrió sin prisa. Dentro, una única hoja. Por decisión del Consejo Real, queda oficialmente prohibido el ejercicio público del señor Alejandro Strauss en cualquier sala, institución o evento del imperio. Toda interpretación de sus obras será considerada acto de rebelión contra la autoridad artística. Tomás leyó la carta y levantó la vista. ¿Qué significa? Que ya no existo, respondió Strauss con serenidad. Entonces, escríbase de nuevo. El maestro lo miró, sorprendido, y por primera vez, desde su caída, soltó una carcajada sincera. El sonido fue tan puro que las llamas del fuego parecieron bailar al compás. «Tienes razón», dijo. «El arte no necesita permiso, ni las almas necesitan paredes», añadió el niño. Esa noche, mientras dormían, el viento soplaba con una fuerza extraña. Las ventanas vibraban, y el violín, apoyado contra la mesa, emitía un sonido leve, casi humano. Strauss abrió los ojos. La melodía era suave, profunda, como un llamado. Se levantó despacio y vio al niño dormido junto al fuego, sonriendo. El maestro se acercó al violín y lo tomó entre las manos. El arco tembló, y entonces comprendió. La música ya no le pertenecía a él, le pertenecía a ambos. Tocó una sola nota, la más simple, la más pura, esa que lo había condenado, esa que lo había salvado, y en ese instante comprendió que su nombre no estaba siendo borrado, sino reescrito. A la mañana siguiente, al despertar, Tomás lo encontró todavía tocando. La nieve se derretía alrededor de la cabaña, y el sol iluminaba el violín como si fuera oro líquido. El sonido parecía venir no del instrumento, sino de la tierra misma, y mientras tocaba, Strauss dijo en voz baja, casi un susurro: «A veces, para escuchar el cielo, hay que perder la ciudad». El niño no respondió, solo cerró los ojos, dejando que aquella melodía invisible le llenara el alma. Pero desde Viena una sombra avanzaba. Leon Hartmann no había olvidado la humillación, y su regreso traería un nuevo acto, uno que pondría a prueba no solo la música, sino la vida misma. La nieve había cedido, las colinas se cubrían de verde, y el viento traía olor a pan recién horneado y a tierra mojada. En la aldea, la vida seguía sencilla. Niños jugando con piedras, mujeres riendo en los lavaderos, hombres reparando cercas al ritmo de alguna melodía que siempre parecía venir del mismo lugar. La pequeña cabaña junto al bosque donde vivían Tomás y Alejandro Strauss. Allí, cada amanecer era un concierto secreto. El maestro, sentado frente a la ventana, tocaba mientras el niño lo acompañaba con una flauta vieja hecha de caña. No necesitaban público. El aire, los árboles, los pájaros, todo escuchaba. Hasta que una mañana un carruaje oscuro apareció en la entrada del pueblo. De él descendieron 3 hombres de abrigo largo y expresión severa. El primero llevaba un sello real en el pecho, el segundo una carpeta gruesa, y el tercero un rostro que Strauss reconoció de inmediato: Leon Hartmann. «Maestro», dijo con una sonrisa helada, «Viena lo necesita». «Viena o tú», respondió Strauss sin levantarse. «Ambos. He organizado un evento que restaurará tu nombre. Un concierto en la capital». Strauss no respondió. León giró hacia Tomás, que observaba desde el fondo de la habitación. «¿Y tú? Pequeño, serás el protagonista». El silencio cayó como una piedra. «No volveré allí», dijo Strauss con firmeza. «No es una invitación», replicó León. «Es una orden. El Ministerio de Cultura quiere ver al prodigio del pueblo. Dicen que si no comparece, lo considerarán una afrenta. ¿Te imaginas, maestro? Un niño sin apellido desafiando al imperio». Strauss se levantó lentamente. «No lo tocarás», León sonrió.
No me subestimes, Alejandro. Ya lo hiciste una vez y perdiste todo. Esa misma noche, mientras dormían, alguien golpeó la puerta de la cabaña. 2 soldados traían un documento sellado, una invitación oficial firmada por el Consejo. Tomás debía presentarse en Viena en una semana para ofrecer una interpretación pública en nombre del nuevo Conservatorio Imperial de la Juventud. Un eufemismo para lo que realmente era, una exhibición. Strauss leyó la carta, pálido. Te quieren usar, quieren convertirte en trofeo, en redención ajena. Entonces toquemos, respondió Tomás, pero toquemos lo nuestro. El maestro lo miró, con una mezcla de orgullo y miedo. Sabía que no podía protegerlo para siempre. Sabía que, de alguna forma, esa presentación sería el último acto entre ellos. Los días siguientes fueron de preparación silenciosa. No ensayaban para impresionar, sino para resistir. El violín, la flauta y las manos del niño se convirtieron en una sola cosa. Por las noches, cuando el fuego se apagaba, Strauss lo miraba dormir y se preguntaba si la historia recordaría su nombre o si, como la nieve, se disolvería en el río. Una madrugada, Tomás despertó sobresaltado. Soñé con música, dijo. Era la nuestra, pero en otro lugar. Strauss acarició su cabello. Entonces, cuando llegue a ese lugar, recuerda quién la escribió contigo. Siempre lo recordaré, señor. Una semana después, los carruajes regresaron. El viaje a Viena fue largo y tenso. León viajaba en el carruaje principal, sonriente, satisfecho. A su lado, el director Adler repasaba la lista de invitados. Aristócratas, críticos, ministros, incluso el archiduque. Será un acto histórico, repetía. En el último carruaje, Strauss y Tomás guardaban silencio. El paisaje pasaba frente a ellos como una melodía que se extingue. ¿Tiene miedo?, preguntó el niño. No por mí, dijo el maestro. Por ti. No tema, respondió Tomás. La música no puede ser prisionera. Cuando entraron en la ciudad, la gente se agolpó para verlos. Algunos los aplaudían, otros les lanzaban insultos. Los niños miraban con curiosidad, los viejos con pena. Viena había cambiado. Ya no era la cuna del arte, sino el teatro de la vanidad. El nuevo conservatorio era un edificio inmenso, más de mármol que de alma. León los recibió en la entrada principal, rodeado de periodistas. «Bienvenidos», dijo, extendiendo los brazos. «Hoy el imperio escuchará la pureza de un milagro». Su tono goteaba hipocresía. En el salón todo estaba dispuesto, luces, flores, banderas, cámaras. En el centro, un violín nuevo, reluciente, esperaba sobre un pedestal. León se acercó a Tomás. «Tocarás con este». El niño lo miró. «No necesito otro. El mío suena mejor». «El tuyo huele a pobreza», replicó León. Arrancándole el instrumento de las manos, Strauss dio un paso adelante. «Devuélveselo. Solo si quieres que cancele el evento y te envíen al exilio eterno», dijo León con una sonrisa. «¿Quieres eso, maestro?». Tomás se interpuso. «Está bien», dijo. «Lo haré». Strauss lo miró con desesperación, pero el niño ya había tomado el violín brillante. Esa noche el teatro se llenó. Las luces bañaban el escenario con un resplandor casi celestial. León subió al podio y anunció con voz triunfal: «Esta noche el imperio conocerá al verdadero heredero del arte, el joven Tomás, descubrimiento del maestro Strauss». El aplauso fue ensordecedor. El niño respiró hondo. Su corazón latía tan fuerte que parecía un tambor. En la penumbra lateral, Strauss observaba en silencio, impotente. Tomás levantó el arco. La primera nota resonó pura, la segunda más fuerte, y en la tercera el violín falso se quebró. Una cuerda reventó con un chasquido seco. El público jadeó. León empalideció. El niño, sin dudar, dejó el instrumento en el suelo y, levantando la voz, dijo con calma: «No necesito un violín para tocar lo que amo». Luego cerró los ojos y empezó a cantar, no con palabras, con alma. El sonido era tan profundo que las lámparas vibraron. Las notas invisibles llenaron el teatro.
rompiendo las paredes del protocolo. Algunos asistentes lloraron sin entender por qué. Strauss, desde la sombra, apretó el puño. Sabía que esa voz no era de este mundo, era la nota que faltaba. Pero antes de que pudiera llegar al final, un guardia subió al escenario. León gritó: «¡Silencio! Este acto está fuera del guión». El niño siguió cantando, el público se levantó, y justo cuando el sonido alcanzó su punto más alto, una mano arrancó el micrófono del podio. León lo miró con furia. «¡Basta, muchacho!». «No», respondió Tomás sin miedo, «la música no se calla». Y el silencio que siguió fue tan grande que toda Viena pareció contener el aliento. Strauss subió al escenario. Nadie lo detuvo. Se colocó al lado del niño, tomó el violín roto y dijo: «¿Ves, Tomás? Hasta lo imperfecto suena hermoso si se toca con verdad». Y juntos, sin partitura, sin permiso, comenzaron a tocar una melodía nueva. El público quedó hipnotizado. Era como si el aire temblara de emoción. Pero en el palco Adler se levantó gritando órdenes. Los soldados empezaron a moverse. El caos se desató. Las notas seguían fluyendo. El maestro y el niño, firmes, tocaban como si la eternidad dependiera de ello. Hasta que un golpe seco resonó detrás del escenario. Un guardia cayó. Otro grito. Y el violín de pronto se quedó sin sonido. Tomás miró a Strauss. El maestro lo observaba, pálido. En su pecho, una mancha roja comenzaba a expandirse. «Sigue», susurró Strauss. «Sigue tocando». Y el arco cayó de sus manos. El estruendo del disparo se mezcló con el eco de la última nota. Durante un instante, el tiempo dejó de tener forma. El humo flotó entre los rayos de luz que entraban por los ventanales del conservatorio, y el murmullo del público se transformó en un rugido de miedo. Alejandro Strauss se tambaleó hacia atrás con una mano sobre el pecho. El violín, todavía temblando, cayó al suelo. El sonido que hizo al romperse no fue el de la madera. Fue el de un alma que se parte en dos. Tomás corrió hacia él. «¡Maestro!», gritó arrodillándose. La sangre se extendía lentamente sobre el mármol blanco, formando un dibujo que parecía una partitura rota. Strauss intentó hablar, pero solo una palabra escapó de sus labios: «Toca». Y en ese instante, el caos se detuvo. El niño levantó la mirada. Los guardias habían rodeado el escenario. El director Adler gritaba órdenes. Leon Hartmann, inmóvil, observaba con el rostro desencajado, incapaz de comprender en qué momento la venganza se había convertido en tragedia. Pero Tomás no veía nada de eso. Solo veía al maestro en el suelo, respirando con dificultad, y el violín destrozado a pocos pasos. Extendió la mano, tomó una de las cuerdas sueltas y la envolvió entre los dedos. El teatro entero guardó silencio, y entonces empezó a tocar sin instrumento. Sus manos se movían en el aire, marcando cada nota como si el vacío tuviera cuerdas. Su voz emergió temblorosa al principio, luego firme, creciendo, llenando cada rincón del salón. El sonido parecía venir de todas partes, de las columnas, del suelo, del pecho de los espectadores. No era música, era oración. El público enmudeció. Los soldados, sin saber por qué, bajaron sus armas. Incluso Adler, pálido, dejó de gritar. Tomás cantaba lo que no podía explicarse. Una melodía sin nombre, nacida del alma que había aprendido a escuchar antes de tocar. El aire vibraba, y muchos comenzaron a llorar sin entender por qué. En el suelo, Strauss abrió los ojos. Su mirada se encontró con la del niño. Sonrió, y con un hilo de voz, susurró: «Ahora sí, está completa». La melodía se elevó como un incendio invisible. Las lámparas comenzaron a oscilar. Las cortinas se movieron como olas, y un haz de luz entró por el ventanal, cayendo justo sobre ellos dos. El polvo flotaba en el aire, dorado, suspendido. Durante unos segundos el mundo entero pareció escuchar. Entonces Tomás bajó la voz. El canto se hizo más suave, más íntimo, hasta convertirse en un susurro que apenas se oía.
El público contenía el aliento. Nadie se movía. Nadie se atrevía a romper el hechizo. Cuando la última nota se extinguió, el silencio fue absoluto. Un silencio tan perfecto que se podía escuchar el latido del corazón del maestro. 1, 2, y luego, nada. Tomás permaneció quieto, con las manos aún extendidas en el aire, como si el sonido siguiera allí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El cuerpo de Strauss descansaba sobre el mármol, inmóvil, con una expresión serena. Parecía dormido, parecía en paz. El niño se inclinó y apoyó la frente sobre el pecho del maestro. El público seguía sin reaccionar. Nadie se atrevía a hablar. Nadie podía. Hasta que, desde el fondo, una voz temblorosa rompió el silencio. ¿Qué fue eso? Y otra respondió, música. Entonces todos se levantaron lentamente, como si temieran despertar de un sueño. Algunos se arrodillaron, otros lloraban. Un anciano se quitó el sombrero. Una mujer entre sollozos murmuró, Dios ha tocado hoy en Viena. Horas después, el teatro estaba vacío. Solo quedaban el eco y la nieve cayendo tras las ventanas. El cuerpo de Strauss había sido llevado con honor, aunque sin ceremonia. El gobierno no sabía si tratarlo como héroe o como traidor. Y Tomás, cubierto con la capa del maestro, se negó a marcharse. Pasó la noche sentado en el escenario frente al violín roto. No lloró, solo observó la cuerda suelta, la misma que había sostenido entre sus dedos. Cuando el primer rayo de sol entró por el techo, se levantó. Caminó hasta el atril central, donde todavía reposaban las partituras manchadas de sangre. Las ordenó una a una, con cuidado, y en la última hoja escribió algo con la tinta que quedaba en el suelo. La música no muere, solo cambia de manos. Luego se inclinó, recogió el violín y salió del teatro. En las calles, Viena despertaba confundida. Algunos hablaban de milagro, otros de locura. Los periódicos intentaron narrar lo ocurrido, pero ninguna pluma pudo traducirlo. Solo un titular se repitió en todos los kioscos. El silencio más hermoso del mundo. Tomás caminó sin rumbo. El abrigo del maestro le quedaba grande, pero el calor que guardaba en su pecho era suficiente. El río reflejaba el cielo de invierno. El niño se detuvo en el mismo puente donde un día habían tocado juntos. Sacó la cuerda del bolsillo y la tendió entre sus dedos. El sonido más leve se alzó, invisible, casi un suspiro, y en ese suspiro el niño juró que nunca dejaría morir aquella melodía, porque comprendió que el maestro no se había ido, solo se había quedado dentro del sonido. Esa misma tarde, en el cementerio de San Esteban, un sepulturero juró haber oído un violín tocar desde bajo la tierra. Una melodía lenta, suave, como una despedida que no duele, y sobre la tumba sin nombre del maestro Strauss, alguien dejó una margarita blanca con las puntas manchadas de betún. Pasaron los meses. El invierno se disolvió en los canales del Danubio y la nieve se convirtió en rumor. Viena despertó de su conmoción como quien despierta de un sueño que no entiende. En los cafés se hablaba en voz baja, en los teatros se tocaba con cautela, pero algo había cambiado. Un temblor, un silencio distinto recorría la ciudad. Los músicos, sin saber por qué, afinaban los instrumentos medio tono más bajo. Los pájaros parecían cantar en otro compás. Era como si el mundo entero se hubiese ajustado al eco de aquella noche. Y en medio de todo, Tomás desapareció. Nadie supo a dónde fue. Algunos decían que lo había adoptado un conde de Baviera. Otros juraban que lo vieron caminar descalzo hacia las montañas del norte, con un violín a medio reparar colgando del hombro. Los periódicos inventaron su final. El niño milagro muere de frío. Tituló La Gaceta. Pero en el corazón de la gente humilde, él seguía vivo. Las lavanderas tarareaban su melodía mientras colgaban la ropa. Los obreros la silbaban en los talleres. Los niños la imitaban golpeando cubos de madera. Y así, sin nombre ni partitura, la nota que falta se convirtió en canción del pueblo. Años después, el director Adler escribió sus memorias.
Decía, aquella noche cambió el arte para siempre. El silencio de Strauss valió más que todos sus conciertos. Pero lo que más temo es que aquel niño vuelva, porque si lo hace, nos recordará los sordos que aún somos. Nadie tomó en serio sus palabras. Adler murió poco después, solo, sin música. En la frontera con Hungría, una tarde de verano, un viajero se detuvo en una posada. Era un hombre joven, de rostro sereno y mirada profunda. Vestía ropas sencillas, pero su porte tenía una dignidad antigua. Llevaba al hombro un violín envuelto en tela. No habló con nadie. Solo pidió agua y se sentó junto a la ventana, observando la luz caer sobre los campos. Cuando el dueño de la posada encendió las lámparas, el hombre se levantó y, sin decir palabra, empezó a tocar. El sonido era tan puro que los presentes dejaron de respirar. Las notas parecían reconocerse entre sí, como si hubiesen estado esperando volver a encontrarse. Una mujer murmuró, «Esa melodía». El posadero asintió. «Sí, es la misma que tocaba el niño del milagro». El viajero sonrió, pero no confirmó ni negó nada. Cuando terminó, dejó una moneda sobre la mesa y se marchó bajo la lluvia. Solo uno de los testigos, un viejo campesino, alcanzó a ver su mano izquierda antes de que desapareciera en la oscuridad. Tenía una cicatriz fina en forma de cuerda. En Viena, los rumores regresaron. Dicen que el niño volvió. Dicen que toca en los pueblos y cura con la música. Dicen que cada vez que toca, la gente se queda en silencio y el cielo se aclara. El nuevo ministro de Cultura ordenó buscarlo. «Ese sonido pertenece al imperio», dijo, pero nadie pudo encontrarlo. Era como perseguir el viento. Una noche, en el mismo teatro donde Strauss había caído, se organizó un concierto conmemorativo. Las paredes, restauradas, brillaban otra vez. Los candelabros, pulidos, devolvían la ilusión de grandeza. El maestro de ceremonias anunció solemnemente, en honor al desaparecido Alejandro Strauss y a su alumno, el niño Tomás, cuya música aún vive en la memoria del pueblo. El público aplaudió con emoción medida. En el centro del escenario, un joven violinista afinó el instrumento. Todo era impecable. Demasiado. Pero cuando empezó a tocar, el aire se volvió pesado. El sonido era correcto, perfecto pero sin alma. Y entonces, desde algún rincón del teatro, una sola nota, suave, cálida, humana, se alzó sobre todas las demás. El violinista se detuvo, desconcertado. El público giró la cabeza buscando el origen. Nadie lo encontró. Solo un eco que subía desde debajo del suelo, como si la tierra misma recordara. La lámpara principal titiló, y en el silencio posterior, un niño del público, sin saber por qué, comenzó a tararear. La melodía era la misma, la nota que falta. El público entero lo siguió sin instrucción, sin partitura. Un coro de 100 voces humildes llenó el teatro. El joven violinista bajó el arco y entre lágrimas se unió a ellos. Y en ese instante, Viena volvió a ser digna del sonido. Lejos de allí, en una colina, un hombre escuchaba el viento. Sus cabellos estaban cubiertos de gris y su mirada perdida entre las nubes. A su lado, un violín de madera vieja descansaba sobre una roca. No necesitaba tocar, el mundo ya sonaba solo. Sonrió, y en su sonrisa se dibujó la paz de todos los sonidos. «Lo hicimos, maestro», murmuró. Una ráfaga leve pasó entre los árboles, y por un momento el aire sonó como un arco rozando cuerdas invisibles. Tomás cerró los ojos. El eco respondió. No había terminado, aún quedaba una última melodía por escribir, y esa, la más pura de todas, no nacería de las manos, sino del recuerdo. Habían pasado 12 años desde la noche del milagro. Viena había cambiado, nuevas cúpulas, nuevas luces, nuevos nombres. Pero, en el fondo, algo permanecía igual. Cada cierto tiempo, entre los callejones del viejo distrito, alguien creía escuchar un violín que sonaba sin músico. Y siempre, después de aquel sonido, el aire olía a pan recién hecho y a madera.
como si el espíritu del maestro aún caminara por allí. En una de esas calles vivía Elena Weiss, una joven compositora del Conservatorio Nacional. Su cabello era oscuro como tinta derramada, y sus manos, finas y ágiles, parecían hechas para escribir música que nadie entendía. Era brillante, pero solitaria. Sus profesores decían que tenía técnica, no alma, y eso la atormentaba más que cualquier crítica. Una noche, desesperada por el bloqueo que la consumía, salió a caminar bajo la lluvia. Llevaba una partitura vacía en el bolsillo y la convicción de que jamás compondría algo digno. El sonido de sus pasos resonaba entre los muros del viejo barrio de músicos, aquel que había sido abandonado tras la caída de Strauss. De pronto lo escuchó, una nota, lejana, pura, tan perfecta que el aire se estremeció. Elena se detuvo. No era el eco de un instrumento afinado, era algo más, como si el sonido naciera directamente del corazón de la noche. Siguió el rastro por las calles húmedas hasta llegar a un pequeño puente de piedra. Allí, bajo la tenue luz de una farola, un hombre tocaba un violín viejo, con el arco deshilachado y la mirada perdida entre las sombras. La joven se acercó sin atreverse a interrumpir. Cada nota parecía contar una historia que ella ya conocía, sin saber por qué. Y cuando el hombre detuvo el arco, Elena sintió que su alma se había quedado suspendida entre el sonido y el silencio. «¿Quién es usted?», preguntó con voz temblorosa. El hombre la miró. Sus ojos eran claros, pero cargaban un cansancio sereno. «Nadie importante», respondió. «Solo cuido una melodía que no me pertenece». Elena dio un paso más. «¿Esa melodía, cómo se llama?». Él sonrió. «No tiene nombre. Los nombres la limitan». «¿La compuso usted?». «No, me la confiaron». La lluvia empezó a caer de nuevo. Elena se cubrió con el abrigo. El hombre guardó el violín y se preparó para marcharse. «Espere», dijo ella. «Déjeme escribirla». Él negó con suavidad. «No puede escribirse, solo puede sentirse». La joven bajó la mirada frustrada. Cuando volvió a alzarla, el hombre ya no estaba. Solo quedaba una margarita blanca sobre la baranda del puente. Una de sus puntas estaba manchada de betún. Durante días, Elena buscó al músico. Preguntó en cafés, en tabernas, en templos. Nadie lo había visto. Pero cada noche, al cerrar los ojos, la melodía regresaba. No podía recordarla del todo, pero el sentimiento sí. Una mezcla de ternura, pérdida y esperanza. Una tarde, frente al piano, dejó que sus manos se movieran solas. Las notas fluyeron sin pensamiento. Cuando terminó, comprendió. Esa era la melodía del puente. Su maestro, al escucharla, palideció. «¿Dónde oíste eso?», preguntó incrédulo. «En un sueño», respondió ella, incapaz de explicar la verdad. El hombre se levantó con el rostro emocionado. «Niña, esa melodía pertenece a un fantasma». «¿Un fantasma?». «Sí. Dicen que fue escrita por un limpiabotas que corrigió al violinista más grande del mundo». «¿Cómo se llamaba?». «Tomás». Nadie supo su apellido. Elena sintió un escalofrío. El nombre resonó en su pecho como una campana. Esa noche no durmió. Volvió al puente, con el corazón latiendo en compases desconocidos. Esperó durante horas. El viento soplaba suave, y cuando la luna alcanzó el punto más alto, lo escuchó de nuevo. Una sola nota, limpia, cercana. Cerró los ojos, dejó que las lágrimas cayeran y susurró: «Gracias por volver». Pasaron semanas. Elena transcribió la melodía lo mejor que pudo, con respeto casi religioso. Le dio un título que ningún profesor se atrevió a cambiar: «La nota que falta», en memoria de Alejandro Strauss y Tomás, el niño que escuchaba con el alma. Cuando la obra se estrenó, el público quedó en silencio. El sonido era nuevo y antiguo a la vez. Nadie podía explicar por qué, pero todos sintieron que por un instante Viena había recuperado su alma. Y cuando la última nota se extinguió, la lámpara central del teatro titiló, igual que aquella noche. 12 años atrás. Elena sonrió. No necesitaba mirar al palco vacío para saberlo.
Alguien estaba allí, escuchando. La primera edición de La nota que falta se agotó en una semana. Los críticos la llamaron una resurrección sin autor. El público la escuchaba con lágrimas en los ojos, sin saber por qué. Los viejos decían que era como volver a oír la voz de alguien amado y perdido, y para Elena Weiss, cada presentación era un eco que se acercaba más al misterio de aquel hombre que desapareció bajo la lluvia. Una mañana, el portero del conservatorio le entregó una carta sin remitente. El sobre estaba amarillento, con el borde sellado por cera antigua. Dentro había una llave oxidada y una breve nota escrita con una caligrafía firme. «Si de verdad oíste la música, sabrás abrir la puerta». No decía más. En el reverso, solo una dirección: Calle de los Herreros, número 17. Elena sintió un estremecimiento. Era la misma calle donde, según los archivos, había vivido el maestro Alejandro Strauss antes de su caída. La casa estaba en ruinas, la fachada cubierta de hiedra, las ventanas tapiadas y el aire lleno de ese polvo que parece recordar voces. La cerradura se dio con un clic suave, como si hubiera estado esperando. Dentro, el silencio era espeso. Avanzó por un pasillo donde los retratos se habían vuelto sombras. El suelo crujía bajo sus pasos. Al final, una puerta de madera negra. La llave encajó perfecta. Dentro había una habitación intacta. Sobre la mesa, una vela consumida, un violín cubierto de polvo y un cuaderno de tapas de cuero. Elena se acercó con cuidado, temiendo que un sonido la rompiera. Abrió el cuaderno. En la primera página, con letra inclinada, se leía: «Diario de Alejandro Strauss. Escribo para quien algún día escuche de verdad». Pasó las hojas con manos temblorosas. Cada línea parecía latir. El maestro hablaba del niño que lo había corregido, de la nota errada, de la vergüenza, del milagro. Contaba cómo Tomás lo había salvado de sí mismo, y al final una frase subrayada con trazo firme: «Si alguna vez vuelves a oír nuestra melodía, no busques mi tumba, busca al niño. Él sigue caminando». Elena sintió un nudo en la garganta, cerró el diario con delicadeza y lo sostuvo contra el pecho. El silencio de la habitación se llenó de un murmullo leve. Un viento invisible movió las cortinas, y en el aire, apenas perceptible, una nota vibró. Se volvió hacia la ventana. Allí, sobre el alféizar, descansaba una flor marchita, una margarita blanca con las puntas manchadas de betún. Los meses siguientes fueron un torbellino. Elena dedicó cada día a estudiar el diario. Entre las páginas encontró fragmentos de partituras inacabadas, dibujos de acordes imposibles y frases que parecían escritas para ella. La música no necesita pupitres, sino almas dispuestas a arder. El verdadero discípulo no imita, continúa. Una noche, mientras copiaba una de las partituras, notó que el cuaderno tenía doble fondo. Con cuidado, despegó la tapa posterior. Había una carta doblada, dirigida a mano. «Para quien encuentre este sonido». La desplegó. El papel estaba quebradizo, pero la tinta aún se mantenía viva. «Si esta melodía llega a ti, será porque el tiempo ha decidido escucharse a sí mismo. Yo ya no estaré, pero el niño sí, y cuando su violín se canse, que alguien nuevo lo cante. No importa el nombre, lo importante es que siga sonando». Firmado A. Strauss. Esa noche, Elena soñó. Soñó con un teatro lleno, con la luz dorada del atardecer filtrándose por los ventanales. Soñó con Strauss, en pie, sonriendo. Y a su lado, el niño, ya adulto, tocando con una calma infinita. Cuando despertó, comprendió lo que debía hacer. Organizó un concierto, no uno de gala, sino uno abierto al pueblo, en la plaza central, bajo el mismo cielo que había escuchado la caída del maestro. No habría escenario, ni butacas, ni trajes, solo música. Elena colocó una pequeña mesa con una placa de madera. «Concierto para todos los que alguna vez sintieron que no tenían lugar».
Llegaron niños con zapatos rotos, panaderos con las manos aún cubiertas de harina, ancianas con flores en el pelo. Y cuando el sol comenzó a caer, la joven levantó el arco. El primer acorde sonó, puro, vivo, libre. La gente se detuvo. Los pájaros callaron, las ventanas se abrieron, y desde algún rincón de la multitud, una voz masculina se unió a la melodía, cantando sin palabras. Elena levantó la vista. Entre la gente, un hombre mayor, con los cabellos blancos y los ojos claros, la miraba y sonreía. No necesitó preguntar su nombre. Lo reconoció. Era él, Tomás. El hombre se llevó la mano al pecho y asintió, como aprobando un examen invisible. Luego cerró los ojos y continuó cantando. Elena siguió tocando, las lágrimas cayendo sobre las cuerdas. El público no sabía quién era, pero lo sintió. El alma de la música había regresado. Cuando la última nota se extinguió, Tomás ya no estaba. Solo quedaba su sombrero, colgado en la baranda de la fuente, con una flor blanca dentro. Elena lo tomó con ambas manos y comprendió que la historia no necesitaba final, porque la música, la verdadera, no termina, se transforma. El amanecer sobre Viena tenía el color del oro antiguo. La ciudad despertaba en silencio, como si aún recordara lo ocurrido la noche anterior. Los diarios hablaban del concierto del pueblo, de una melodía que había detenido los relojes y hecho llorar a los ministros. Pero lo que ninguno pudo describir fue lo que todos sintieron, una paz que no venía del sonido, sino de lo que el sonido había liberado. Elena caminaba sola por la plaza vacía. Las flores que la gente había dejado flotaban sobre el agua de la fuente. Entre ellas el sombrero del hombre, ya empapado, girando despacio. Lo tomó con cuidado y lo colocó junto a la estatua del maestro Strauss, erigida hacía décadas en ese mismo lugar. En la base de mármol, alguien había grabado una frase nueva durante la noche, con letras torcidas y frescas. Escuchar es el último acto de amor. Elena sonrió. No sabía quién la había escrito, pero sí a quién pertenecía. Durante los días siguientes, los ecos del concierto se propagaron más allá de la ciudad. En aldeas lejanas, campesinos tarareaban la melodía mientras trabajaban la tierra. En los templos, los coros la entonaban sin partituras. Y en las escuelas, los niños la aprendían de oído, como si siempre la hubieran sabido. Nadie la llamaba por su nombre. Era simplemente la canción que calma. El gobierno intentó registrarla, pero fracasó. Nadie sabía quién la había compuesto realmente. Y así, la melodía escapó de toda propiedad, de todo poder, de todo ego. Se volvió libre, se volvió eterna. Una tarde, Elena viajó hasta el cementerio de San Esteban. Llevaba en la mano el violín que había pertenecido a Tomás. Las lápidas relucían bajo la luz dorada. Buscó entre los pasillos hasta llegar al rincón más antiguo. Allí, bajo un roble que empezaba a florecer, descansaba una tumba sin nombre. Se arrodilló frente a ella. El viento soplaba leve, moviendo las hojas como si aplaudieran. «Gracias», susurró. Colocó el violín sobre la tierra y añadió una margarita blanca encima. El silencio la envolvió. Entonces lo oyó. Una nota, lejana, profunda, pura. No venía del cielo ni de la tierra. Venía de dentro de ella. Elena cerró los ojos. Su respiración se acompasó con aquel sonido invisible, y por un instante comprendió todo, que la música no era un don, ni un milagro, ni una herencia. Era una forma de recordar. Pasaron los años. Elena siguió componiendo, pero nunca firmó sus obras. Solo dejaba en cada partitura una pequeña marca. Una cuerda trazada a mano, sencilla, incompleta. La llamaban la firma del silencio. Sus alumnos la veían sonreír cuando escuchaban alguna variación de aquella melodía ancestral surgir en los pueblos, como si la tierra misma la reinventara una y otra vez. A veces en los conciertos juraban ver una figura de pie al fondo de la sala, un anciano con sombrero, observando en calma, pero cuando el público giraba, ya no estaba. Décadas después,
Una niña encontró un violín en el ático de una casa vieja. El instrumento estaba cubierto de polvo, pero sonaba perfecto. Lo tomó entre las manos, fascinada, y empezó a tocar sin que nadie le enseñara. Las primeras notas formaron una melodía conocida, aunque jamás oída. La madre, al escucharla desde la cocina, dejó caer los platos y corrió hacia ella. ¿Dónde aprendiste eso? La niña se encogió de hombros. No sé, mi corazón me lo dijo. La mujer lloró sin saber por qué. Afuera, una ráfaga de viento agitó las flores del jardín. Entre ellas, una margarita blanca se dobló suavemente como saludando, y el sonido del violín llenó la casa con una ternura que no pertenecía al tiempo. En algún lugar, quizá en el aire, quizá en el alma, Strauss y Tomás escuchaban, no como fantasmas, sino como música viva. La melodía ya no era suya, ni de nadie. Había cumplido su destino, volver al corazón de los que saben oír. El viento del atardecer sopló sobre los tejados de Viena, y el eco de aquella nota final se extendió hasta perderse en el horizonte, uniéndose al murmullo eterno de todas las cosas que alguna vez fueron amadas. Y así, sin aplausos ni testigos, el ciclo se cerró donde todo comenzó, en el silencio. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te conmovió, no te vayas todavía, porque la siguiente te va a estremecer aún más. Se llama El juez arrogante humilló a la joven abogada por ser joven, sin imaginar que era un genio oculto.